Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a esta mesa de periodistas a nombre de Yoelí Ramírez. Gracias por continuar. Y déjeme darle la bienvenida a mis colegas periodistas que me van a acompañar en esta conversación. Primeramente, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Salvador, bienvenido, buenas noches. Y también a Primitivo Olvera, colega periodista en Radio Fórmula. Qué placer saludarles, colegas. Y déjenme ponerles de una vez el tema en la mesa. ¿Y qué es esto? Pues de la reforma al Poder Judicial y la supremacía constitucional, y creo que estamos como que sobresaturados de información y corremos el riesgo de perdernos. ¿Dónde nos encontramos? Empiezo contigo, Salvador. Gracias, muchas gracias, Andrés. Primitivo, un gran gusto saludarles y conversar sobre este tema que, bueno, pues tiene encendidas las discusiones en el país. Me parece que estamos ante una nueva guerra de fuegos artificiales alrededor de la reforma judicial, porque en unos días se va a votar el proyecto Alcántara, que pretende hacer adecuaciones a la reforma judicial sin tener esas facultades la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, todo el inicio del planteamiento del ministro Alcántara va en contracorriente o en contrasentido de la tradición como ha venido actuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta antes de este dictamen, nunca se había permitido en la Corte el Poder Judicial intentara modificar o reformar una reforma constitucional avalada por la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara de Senadores, la mayoría de los congresos estatales. Es decir, un poder, 8 personas se quieren adjudicar la facultad de ir contra la voluntad de las mayorías. ¿Qué estás viendo, Primitivo? ¿Realmente está en esta circunstancia que tanto se ha criticado de pues, la imposición a nombre del pueblo de México? Esto es muy interesante, es una pregunta muy interesante, porque yo creo que no podemos dejar la legitimidad simplemente, que no es poca cosa, en el tema de si las personas o los partidos son electos o no, en la voluntad de la mayoría. Y yo creo que ese es un tema muy interesante, este manoseo que se ha hecho de este término de la voluntad del pueblo. ¿Qué es la voluntad del pueblo? ¿Hasta dónde debe llegar? Lo que sí me parece es que estamos ya en una crisis constitucional. Salvador ha cuestionado las atribuciones de la Suprema Corte para legislar. Hoy lo mencionó la Presidenta de la República en la mañana y ayer también lo ha reiterado en diversas ocasiones. Es evidente que no le toca a la Suprema Corte legislar. Sin embargo, me parece que estamos en unos momentos inéditos, en unos momentos para los cuales no tenemos muchas referencias o quizás no tenemos ninguna referencia. Lo único que yo sí creo que está ocurriendo es que sí estamos en una crisis y que no sabemos a dónde va a parar. Y es una crisis fincada en varios aspectos. La primera es la ruptura entre los poderes de la Unión, entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo, que evidentemente están ellos actuando de manera simultánea y no puede ser de otra forma. Defienden un proyecto y el Poder Judicial. No hay diálogo, por un lado, no hay ningún tipo de relación. Está esta división, incluso este debate en torno a si, por ejemplo, el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá busca un acercamiento con el Poder Legislativo y tratar de matizar esta reforma, o por otro lado se trata, como lo han mencionado el propio Ricardo Monreal, de un agravio y de un ataque al Poder Legislativo. Es decir, no hay puntos de encuentro. Esa es la verdad, y me parece que es grave, y lo más grave es que no sabemos a dónde vamos a llegar en esta ruptura y en esta situación en la que ya entramos. Me parece que es algo muy valioso, mi querido Primitivo, que es la legitimidad. Nadie puede dudar que la presidenta llegó con mayor legitimidad y mayor cantidad de votos que el presidente anterior. Nadie puede cuestionar que el partido mayoritario ganó las posiciones
de voto directo que tiene, sí, está ese cuestionamiento del reparto de las plurinominales, pero aquí pareciera que de repente la oposición pues se quiere seguir quejando de la campaña que no hizo, porque la oposición no hizo campaña para ganar el Congreso y ahora que ya lo perdieron, pues entonces empiezan a buscar la manera de quejarse. Pero también pareciera que la discusión se está quedando en esa parte de si se elige o no a jueces, magistrados, ministros de la Corte, y no en otros procesos que no se han calendarizado, como la integración del Tribunal de Disciplina Judicial o el órgano administrativo que se va a encargar del presupuesto de la Corte. ¿Qué es lo que no estamos todavía vislumbrando de esta crisis? Ahora, déjame empezar contigo, Primitivo. ¿Qué es lo que no estamos vislumbrando? Pues muchas cosas, porque simplemente me parece que nos hace falta conocer cómo se van a elaborar y cómo se están elaborando las leyes secundarias. Ese es un gran problema con la reforma constitucional. La reforma constitucional, como todas las leyes que están en la Constitución, es un referente, pero para aterrizarla se tienen que adecuar diferentes leyes. Y vamos, todavía no conocemos cómo es el camino que está trazado en dicha legislación, porque todavía no existe. En el caso, por ejemplo, de la elección judicial, que es lo que más ha llamado la atención, no sabemos cómo le va a hacer el INE para fabricar, para crear o diseñar un nuevo mapa para la elección judicial, porque pues, no se pueden utilizar los distritos electorales. Se trata de adecuar a las circunscripciones que tienen que ver, o a los circuitos que tienen que ver con jueces y magistrados. No sabemos todavía, en ese mismo sentido, cuánto va a costar, cómo se va a realizar esta elección, que es mucho más compleja que una elección federal. Entonces, creo que hay muchas dudas al respecto. Me parece que estamos en ese paso en donde sí hay una discusión que además ha sido permanente, y bien lo has dicho, Andrés, nos tiene saturados porque ya llevamos pues más de un mes en este debate, pero todavía no sabemos los cómo, y eso es muy importante, porque al final de eso depende que una reforma tenga éxito o no. Salvador, ¿tú crees que hay más oscuridad en la ruta o se va iluminando todo este proceso? A mí me parece, Andrés, que un asunto clave en esta discusión política es justamente el tema de la legitimidad. En primer lugar, los votantes le dieron su apoyo a Morena y sus aliados de una manera abrumadora para el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y en los congresos estatales. Y en toda democracia, cuando la ciudadanía otorga a un partido y sus aliados una mayoría tan grande, es responsabilidad de ese partido mayoritario o esa coalición mayoritaria empujar los cambios que propuso durante la campaña. Durante la campaña propuso Claudia Sheinbaum insistentemente, prácticamente en todos sus mítines, esta reforma judicial tal como la estamos viendo. Entonces tienen el aval y la legitimidad en un contexto de una democracia como la que tenemos. Tanto que me parece que parte del apoyo tan grande que tuvo la llamada 4T en las elecciones de este año tiene que ver con que está la ciudadanía molesta con que del 2021 a la fecha la oposición y la Suprema Corte al cambio. Ese tipo de actitud la está castigando cada vez más la ciudadanía y me parece que la oposición se está hundiendo cada vez más. Y cerraría mi comentario diciendo que incluso la oposición está cediendo, está abandonando el campo de batalla político. Vemos hoy la noticia de casi 1,000 jueces, magistrados y ministros que presentaron su renuncia, y eso quiere decir que están dejando el campo de batalla vacío en este berrinche, yo diría que torpe por parte de la oposición, sobre todo la oposición expresada en el Poder Judicial. Abandonan el campo de batalla y están dejando el terreno libre prácticamente para que estos puestos sean ocupados
por personajes que van a ser propuestos en su mayoría por el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Solo una tercera parte provendrán de propuestas afines a Norma Piña y los ministros opositores. Oye, Salvador, aquí tocas un tema fundamental que es justamente las renuncias de prácticamente la mitad de jueces y magistrados. Y la elección será en junio, más el tiempo que pueda tardar esa transición de que tomen el cargo las nuevas personas electas. Y en medio de eso hay procesos que están en curso. ¿Cuál es el riesgo a la justicia? Que ese también es un argumento de la reforma judicial, que haya justicia pronta y expedita. ¿Qué ves ahí? Sí, bueno, a mí me parece muy interesante. Uno de los puntos clave de esta reforma judicial es, por ejemplo, que va a haber plazos para que un juez determine si alguien es culpable o inocente. Es decir, ahorita, como hemos visto, hay gente que tiene 20 años en la cárcel y ni siquiera se le ha dictado sentencia. A mí me parece que esa parte es muy interesante. Otra, el tema de que tienen que rendir cuentas los jueces. Aquel juez que liberó al Gober Precioso, estoy seguro que no se puede presentar en una elección. Los jueces que han liberado narcotraficantes o que tienen 45 primos y hermanos en el Poder Judicial no se van a poder presentar a elección. Y otra es que en los transitorios de la reforma judicial se garantiza que aquellos que renuncien hasta hoy tienen garantizado una liquidación muy jugosa, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, que es decir, 3 años de jubilación y 20 días por año trabajado. Ahora, también, por ejemplo, los 8 ministros de la Suprema Corte que renunciaron, salvo Margarita Ríos Farjat, que renuncia a sus derechos de los saberes de retiro, los otros 7 van a ganar durante 2 años 1 millón de pesos al mes, con todas sus prestaciones. 1 millón de pesos al mes durante 2 años. A partir del tercer año, cada ministro del grupo de Norma Piña va a ganar 200,000 pesos en promedio. Claro, depende de los años de antigüedad, pero es decir, garantizan un retiro de manera muy holgada, con recursos que superan los ingresos de la presidenta de México. Entonces, hay ahí una serie de asuntos muy interesantes de esta reforma judicial, Andrés. Es un tema amplísimo y iremos entrando a los detalles, pero si me permiten, vamos a ir rápidamente a un corte. Yo le invito a que se quede, estamos platicando aquí en Mesa de Periodistas, no le cambie, tenemos más. Primitivo Olvera, de Grupo Fórmula, y con Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Y déjenme cambiarles un poquito el tema porque la presidenta Claudia Sheinbaum cumplió prácticamente ya su primer mes de gestión, pero en la última semana, en un solo día, 2 colegas periodistas fueron asesinados. En la misma semana, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, había sostenido una reunión con la Junta de Gobierno del mecanismo federal, de este malogrado mecanismo federal, mal diseñado, sin recursos, pero sienta un precedente complejo en la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con la prensa. ¿Qué es lo que tendríamos que ver para que no empiece de nuevo esta escalada de violencia contra quienes informamos, a sabiendas de que pues, la administración anterior dejó muchas heridas en esta relación prensa-poder? ¿Qué ves ahí, mi querido Primitivo? De todo hablas de que no empiece una escalada, pues es que la escalada no ha acabado. La escalada se ha mantenido desde hace muchos años, ¿no? Se ha mantenido la violencia contra los periodistas y esa no va a acabar mientras no se modifiquen las cosas, sobre todo en los estados de la República. Es un hecho que, y todos lo sabemos, pues los periodistas tienen enemigos por 2 flancos que a veces se unen y lo hemos visto por la infiltración y el papel que han jugado los grupos del crimen organizado en temas electorales, la manera en que ponen, quitan, asesinan a alcaldes y a diferentes actores políticos. En el caso de los periodistas, pues bueno, pues ellos enfrentan a 2 fuegos. 1, el tema del crimen, y 2, pues a las autoridades que igualmente, autoridades que al verse amenazadas, al verse molestadas, pues simplemente optan
por atacar a los comunicadores. Ese es un tema pendiente, es un tema que no ha terminado de resolverse y que tiene que atacarse pues con profundidad y con mucha destreza de parte no solamente del Poder Ejecutivo Federal. A mí me parece que ese es un tema como en general, como se trata de la seguridad, en donde se tienen que marcar pautas muy claras en los estados, en los municipios, para pues proteger la vida de los comunicadores. ¿El mecanismo funciona? Pues no siempre funciona y hay grandes problemas para garantizar su correcta operación, pero lo ideal es que ese mecanismo fuera lo más pequeño posible ante pues las amenazas que hay contra los comunicadores. Creo que hace falta un trabajo de fondo en donde el mecanismo solamente es una parte. No, bueno, el mecanismo no ha funcionado porque desde su diseño estuvo mal, o sea, es un mecanismo de reacción policíaca, actúa cuando ya sucedió la agresión y no hay estrategias de prevención y sobre todo no hay condiciones para que el Estado mexicano garantice el ejercicio profesional del periodismo en condiciones de seguridad, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, Salvador, es que la secretaria Rosa Isela Rodríguez ya era parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal, siendo titular de Seguridad Ciudadana en el sexenio anterior. Ahora pues ya le toca directamente la responsabilidad desde Gobernación. ¿Habrá algún cambio positivo en el mecanismo, más allá de decir que va a haber dinero suficiente? Me parece que es urgente hacer algunos cambios en el mecanismo de protección a periodistas. Es importante que se actualice, que se haga más dinámico. En muchas ocasiones, como bien dices, Andrés, es muy reactivo. Es decir, no hay y además es lento. Muchas veces llaman los periodistas y no hay una protección inmediata. Hay una serie de burocracias que impiden que la protección se brinde de manera rápida a los comunicadores que están en peligro o se sienten amenazados. Y me parece que en caso de que Rosa Isela Rodríguez haya sido periodista, podría indicar que va a tener sensibilidad para reformar estos asuntos que necesitan. La impunidad en cada uno de los crímenes y agresiones a periodistas, estas van a seguir ocurriendo, porque es que los delincuentes, aquellos que agreden a los periodistas, saben que en muy pocos casos han sido castigados, no los atrapan, no llegan a la cárcel, no descubren quiénes son los culpables, y ese halo de impunidad genera que los periodistas, sobre todo en los estados, estén haciendo su labor informativa con una especie de diana en la espalda, porque si alguien les quiere hacer daño, se los va a hacer, como en este último caso en Michoacán, en este municipio de Michoacán, en el que vimos que estaba a unos metros muy cerca el presidente municipal y aún así se cometió el atentado. Entonces, me parece que el asunto central es acabar con la impunidad, perseguir con firmeza a quienes agreden a los periodistas, porque los periodistas, además de que somos ciudadanos, tenemos una labor pública de informar a la ciudadanía. Sí, claro, lo que menos necesitamos es que haya leyes de excepción. La verdad es que el Estado mexicano tendría la obligación de garantizar la seguridad de cualquier persona, independientemente del trabajo que realice. La implicación está en cómo construimos democracia con el trabajo informativo. Y esto me lleva a esta siguiente pregunta, y voy contigo de vuelta, Salvador. La nueva relación de la presidenta con la prensa, el nuevo formato de estos encuentros matutinos, donde ahora parece que fluye más la información y hay menos estado de ánimo y opiniones personales de quien ocupa la titularidad del Ejecutivo. ¿Cómo ves este nuevo formato, esta nueva manera de dialogar con la prensa? Me parece positivo que se haya continuado con el modelo de las mañaneras, porque es un ejercicio de rendición de cuentas. Eso me parece interesante, que siga habiendo esto, que los periodistas podamos ir en las mañanas y preguntarle a la presidenta y a los funcionarios que acuden a ella
a la conferencia los asuntos del día a día o los asuntos que estemos trabajando para nuestros respectivos medios. Eso, como sabemos, no ocurría antes de 2018. También me parece notable que ahora haya muchos más datos y un diálogo más franco entre los periodistas y la presidenta y los funcionarios. Hemos visto menos ataques públicos, como era el estilo más confrontativo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí ya estamos viendo el sello de la presidenta Sheinbaum, que es de mayor diálogo y de mayor exhibición de datos, de cifras. Además, he escuchado algunas críticas de que no es tan divertido, que no es tan emocionante, que no es un show como antes. Bueno, coincido con eso, ya no es un show tan divertido, pero es un ejercicio democrático muy útil para la sociedad mexicana. Me parece que es un buen principio para la relación entre la presidenta Sheinbaum y los medios de comunicación. Vamos a ir viendo, apenas va un mes de estos ejercicios, ya veremos cómo avanza la relación entre la prensa y el poder, qué otros rasgos la diferencian con su antecesor, aunque como sabemos, pues hay muchas similitudes también entre ambos personajes. ¿Cómo ves tú, Primitivo? ¿Se terminará la época del stand-up? Habiendo más datos, ¿se va a cansar la presidenta? Se va a terminar la época. Bueno, yo creo que es muy interesante y estoy de acuerdo en lo que dice Salvador, en el sentido de que hay que ver desde la forma y el fondo. Dicen que la forma es fondo, ¿no? En la política mexicana. Y en la forma, de entrada tenemos mañaneras, ahora la mañanera del pueblo, como le ha bautizado la presidenta Claudia Sheinbaum, mucho más breves. Eso es muy importante. Son conferencias de prensa que duran poco más de hora y media, 1 hora 45 minutos, pero se tocan muchos temas y eso es muy importante. Creo que Claudia Sheinbaum ha encontrado, y además yo creo que ese es su estilo, ¿no? La manera de sustentar las cosas en datos, de ser menos, yo no sé si menos divertida que Andrés Manuel López Obrador, pero vamos, es una persona que se le da menos la anécdota. Ella no se pierde en las anécdotas, no se pierde en las historias, no se pierde en las referencias como sí lo hacía Andrés Manuel López Obrador. También me parece muy interesante la forma en que inicia, aunque es muy similar con los temas, con generar primero un posicionamiento de política pública y posteriormente entrar a preguntas y respuestas y después cerrar de nueva cuenta con un mensaje relacionado a sus políticas públicas. Me parece que sí está siendo más eficiente. Aún así, pues definitivamente hay algo que termina por imponerse, y lo comentábamos en este espacio la semana pasada. De repente temas que son muy importantes y que son los que tienen que marcar esta agenda informativa desde la Presidencia de la República, como por ejemplo hoy se habló de las compras consolidadas en los medicamentos en el sector oficial, pues quedan de lado porque la coyuntura informativa está centrada en otra cosa, que es en este caso, pues la reforma al Poder Judicial o la violencia en el estado de Sinaloa, por decir nada más dos casos que además nos han tenido muy pegados a la información, a nosotros y también a los actores públicos. ¿Es más eficiente la mañanera? Yo creo que sí es más eficiente porque es mucho más concreta, se tocan varios temas. Cuando uno comienza a revisar punto por punto, pues resulta que sí hay varias declaraciones con sustento y varias declaraciones importantes. A veces quienes están, en el caso de la radio, ¿no?, siguiendo, editando las mañaneras en tiempo real, claro, no se dan un poco abasto, a diferencia de lo que pasaba con Andrés Manuel López Obrador. Creo que es un buen arranque y además también hay un modelo de comunicación que permite que más periodistas pregunten y eso es muy interesante. Señores, en 30 segundos, ¿cómo resumimos el primer mes de esta gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum? Primitivo. Complicado, muy complicado, porque pues están estos dos temas que han mantenido la atención de la presidenta, ¿no? El tema de la violencia, sin lugar a dudas, que es prioritario y que ya ha dado ella sus primeros pasos en cuanto al ataque, a la coordinación con las autoridades estatales, y luego el tema de la reforma
al Poder Judicial, también han acaparado la atención. Creo que ha sentado bases interesantes en cuanto a las políticas públicas, a las políticas que tienen que ver con estos programas de atención a los sectores vulnerables, insisto, hoy lo de las compras consolidadas me parece que es muy importante porque sí le da un giro a lo que se venía haciendo anteriormente y bueno, pues es un primer mes difícil, inició con el tema de Acapulco, ¿no? Del desastre natural en Acapulco, pero creo que se van vislumbrando buenas cosas. Listo, en 10 segundos, Salvador, nos dejaron 10 segundos. Turbulento en el tema de seguridad, pero firme en el terreno político, es decir, avanza su reforma judicial y los cambios constitucionales de esta llamada supremacía constitucional. Señores, pues muchísimas gracias, un placer platicar con ustedes y a usted, gracias por estar en la mesa de periodistas.